Entonces tenemos unas imágenes que nos dan un mapa, como ustedes vieron, hay casos dramáticos, pero hay situaciones en las cuales necesitamos saber qué está pasando con el funcionamiento del esófago. O mejor, en todos los casos necesitamos saberlo. Y la endoscopia nos permite, tener un mejor diagnóstico, inclusive histológico, de lo que está sucediendo con el esófago en estas condiciones. Y todos estos estudios, la endoscopia y los estudios funcionales, nos van a permitir establecer cuál es el riesgo de complicaciones de este paciente a largo plazo. Porque eso también entra dentro de las consideraciones para decidir si el paciente debe ser intervenido o no. Y entonces hay que pensar que ya le hicimos esta cirugía y tenemos una cantidad de adherencias. Es muy probable que los puntos que hicimos hayan fijado el estómago y el esófago al hiato esofágico, que además tengamos adherencias al hígado, que muchas veces el hígado se fija de la fundoplicatura, que haya inflamación producto de las circunstancias y que además exista una hernia hiatal gigante, que ya existía parcialmente o que se desarrolló después del procedimiento quirúrgico. ¿Y esto qué significa para el paciente y para nosotros? Un mayor riesgo de sangrado, de disfagia temprana con la corrección, de recidiva, porque cada vez que se hace la cirugía sobre una hernia hiatal existe un riesgo de una recidiva mayor, un mayor porcentaje, perdonen. Existe el riesgo de perforación, porque alguno de los procedimientos que tendremos que hacer es deshacer lo que quede de la fundoplicatura. La presencia de un neumotórax o la necesidad de resección gástrica o esofágica. Muy importante recordarlo, puede haber necesidad de hacer una gastrectomía o una esofaguectomía. Y entonces, en esas consideraciones, la decisión de si se opera o no se vuelve mucho más complicada porque depende de la condición del paciente. En un paciente muy sintomático, con pirosis que no mejora, con estudios que confirman que hay una alteración de reflujo muy importante, con lesiones como esófago de Barrett, que pueden hacer pensar que el riesgo de desarrollar un cáncer a un largo o mediano plazo sean mayores, que la presencia de disfagia, que hace que la calidad de vida sea muy mala. La disfagia es probablemente una de las causas mayores de queja de los pacientes que los obliga a pedir la cirugía, porque ya se enfrentaron a una cirugía y dicen, yo no puedo comer, necesito la cirugía. O las complicaciones asociadas a los procedimientos, y parece curioso, pero lo pongo aquí porque esto es una historia de los años 90 y principios de este siglo, y que ojalá no sea tan frecuente, hace mucho que no lo vemos, pero un paciente con acalasia a quien se le hace una cirugía antirreflujo vive una de las peores pesadillas imaginables, y esa es una cirugía pues que no tiene dudas que está indicada. De un grupo de cirujanos de Dinamarca tenemos este trabajo que es muy interesante porque ellos tienen sus pacientes cautivos, es un sistema social en que todos los pacientes tienen el mismo asegurador y por lo tanto tienen seguimiento y la historia clínica es común, entonces es muy fácil seguir lo que sucede. Así pase lo que nos pasa a todos, que muchas veces no reoperamos a los pacientes que operamos la primera vez, sino alguien más los va a ver. Pero en todo caso quedan dentro del registro nacional. Y por eso ellos revisaron estos pacientes y encontraron 4.285 cirugías antirreflujo en este periodo de tiempo, y entre ellos encontraron 541 reoperaciones, más en mujeres, que en general provenían de centros de bajo volumen. Eso es una cosa muy importante de recordar, y muchos de ellos habían recibido dilataciones previas, los operaron, tenían complicaciones, los dilataban para tratar de mejorar sus síntomas y no mejoraban. Un paciente que requiere dilataciones la está pasando mal, tiene una disfagia y probablemente no se va a mejorar. Entonces, pues la técnica quirúrgica es la misma, ya el doctor Behrens nos la describió, pero las cosas que es importante recordar, siempre entramos por la laparoscopia,
y en el 99% de las veces logramos la resolución por esta vía. Tratamos de que el ingreso del primer puerto sea con técnica abierta porque tenemos una cirugía previa y un riesgo mayor de lesiones. Hay que pensar en que puede ser útil y si en nuestro hospital hay que programarla, entonces hay que programar la endoscopia intraoperatoria para tener al gastroenterólogo con nosotros, hacer una muy buena liberación de adherencias, y esto quiere decir soltar completamente el hígado, soltar completamente los bordes del hiato, deshacer por completo la fundoplicatura porque hay que ver el estómago completo. Hay que revisar que en ese desmantelamiento no hayamos producido una lesión en el esófago o en el estómago y, digamos, tratar de volver a su forma original el estómago de manera que podamos ver qué tenemos. Y lo que vamos a ver con mucha frecuencia es un grado importante de fibrosis y eso puede hacer la segunda cirugía más difícil. Restituir el estómago al abdomen cuando se presenta una hernia hiatal. Recuerden ustedes que cuando hacemos una disección de una hernia hiatal grande debemos resecar por lo menos la mayor parte del saco para garantizar que vamos a tener una fibrosis y no vamos a tener un punto que sirva para que se deslice de nuevo el estómago o la fundoplicatura. Revisar la longitud y condición del esófago e incluir el esófago siempre en los fundos de la aplicatura, como decía el doctor Behrens. La fijación del estómago a las ramas del pilar derecho o una fijación posterior son importantes, pero hay que recordar que todo ese esfuerzo que hicimos por descender el esófago no lo podemos dañar pegando el estómago arriba, sino que tenemos que buscar que el esófago intraabdominal que recuperamos quede en una buena posición. Y recuerden ustedes que la longitud adecuada del esófago intraabdominal implica restituir el estómago a su lugar, corregir la hernia, pero además garantizar que ese esófago que bajamos no se queda en el estómago, en el abdomen, perdón, porque lo estamos teniendo con las pinzas, sino que al liberarlo y soltarlo queda en su lugar y tenemos esa longitud de esófago en su puesto. Y en algunas condiciones que no me ha pasado, que no hemos hecho, es la cirugía de Collins-Nissen, que es alargar el esófago. Es crear un segmento adicional de esófago con el estómago, creando un tubo gástrico superior y utilizando ese segmento que seccionamos del fondo y del ángulo de His para crear la fundoplicatura. El otro objetivo y el otro procedimiento que hacemos es ajustar el hiato esofágico dilatado, y eso quiere decir cerrar las ramas de un pilar, de un hiato que está maltratado por la dilatación que ha sufrido, pero además por la manipulación que hemos hecho durante la cirugía, y en este caso hay que pensar cómo vamos a lograr eso. Ya les conté lo que hacemos con la hernia hiatal. En ocasiones hay que hacer un cierre no solo posterior, sino anterior. Cuando uno cierra el hiato posterior, un hiato muy amplio puede crear una situación en que el esófago queda acabalgado sobre un hiato que necesitó un cierre muy alto, y esto puede producir algo de disfagia. Hay varios autores internacionales que describen puntos en distintos sitios para cerrar un hiato que además ha perdido la forma de gota que normalmente vemos. Y inclusive se han descrito las incisiones de relajación. Esta es una foto del artículo del doctor de Mister en Surgical Endoscopy, y no sé si se ve muy nítido, pero aquí se ve el esófago, aquí está la rama izquierda del pilar, la rama derecha del pilar. El cierre no es posible, entonces lo que han hecho es una incisión de relajación. El sitio de la incisión de relajación es donde queda la vena cava inferior. Así que, tenemos un hiato, un pilar que está adelgazado. Entonces es una cirugía que requiere muchísima experiencia, y lo que hacen es poner una malla en ese sitio. ¿Por qué? Con la intención de evitar poner la malla alrededor del esófago, que puede producir una tragedia.
En general tratamos de cerrarla sin utilizar malla en ninguna parte y sin hacer incisiones de relajación, pero estas son consideraciones que deben hacerse. Y pues está la creación de la válvula de alta presión, que es nuestra fundoplicatura. Pongo allí con el fondo porque tenemos un estómago que probablemente esté deformado y es muy importante saber que efectivamente estamos así creando una válvula anatómica que puede ser parcial o de 360 grados. En general se hace un Nissen, pero en algunos casos no es tan fácil de hacerlo porque, como les digo, el estómago está fibroso. Aquí sí a todos los pacientes cortamos los vasos cortos. En este caso sí a todos lo hacemos. Y obviamente hay que utilizar la bujía, que nunca la hemos dejado de utilizar en ningún caso. Pero tendemos en estos pacientes sí, que generalmente son pacientes mayores, con patologías asociadas y con un estómago que no es tan distensible, en hacer una reparación de tupé, una fundoplicatura posterior de 270 grados. Que creo que ese es otro tema que puede ser de discusión. Y finalmente, pues lo que ya habíamos mencionado, que cuando resequemos el saco herniario hay que cuidar las pleuras. No es raro que las pleuras se abran y hay que manejar este neumotórax intraoperatorio con precaución. Hay que tener una comunicación muy clara con el anestesiólogo para que él sepa en dónde estamos disecando. Si abrimos la pleura, le informamos para que él nos mantenga también al tanto de qué está sucediendo con la presión inspiratoria y con todo. Y cuidar los nervios vagos, que en esta anatomía deformada pues va a ser un poco más difícil. Y los vasos cortos. Hay cosas que es importante considerar que uno normalmente en una cirugía antirreflujo no hace y que debe uno pensar si los va a necesitar para tenerlos disponibles. La endoscopia intraoperatoria, como decíamos, si hay que poner una malla de refuerzo en alguna parte, si hay que hacer una piloroplastia, porque el paciente puede tener también trastornos de vaciamiento previos, porque puede haber tenido lesiones del nervio vago en cirugías anteriores, y aquí esto también tiene implicaciones para el estudio preoperatorio, y si hay que hacer una gastropexia anterior para evitar que vuelva a presentarse la hernia hiatal, o si hacemos una gastrostomía, que es una manera de fijar el estómago a la pared anterior por un periodo de tiempo también, y que en caso de que tengamos edema o una dilatación gástrica, que es otra de las componentes, edema de la fundoplicatura, una dilatación gástrica producida por trastornos de motilidad, pues tenemos una vía de alimentación y de descompresión del estómago. Este es un estudio que ya tiene un tiempo del doctor Soper, pero que es muy completo en el análisis que hicieron. Revisaron 17 estudios en una revisión sistemática con 1.167 pacientes. Únicamente escogieron grupos de expertos con número suficiente de pacientes. Ellos desecharon los que tenían pocos pacientes en los grupos de estudio, o cuando no conocían a los cirujanos como expertos en el tema. Un poquito discriminatorio, pero muy bueno para establecer qué sucedía con esos casos. Tenían que tener un seguimiento de entre 6 y 50 meses, y las edades incluían pacientes pediátricos. Las razones por las cuales lo reoperaron, fíjense ustedes, estaban con recurrencia del reflujo, disfagia en un porcentaje muy importante, distensión abdominal, que puede ser muy incómodo para algunos pacientes, la presencia de hernia hiatal en un número menor, y fíjense ustedes que el tiempo operatorio tiende a ser más largo que una cirugía normal. Puede llegar 6 por 4, 24, 6 horas de cirugía del hiato. Y lo que encontraron tanto en el estudio previo como en los hallazgos intraoperatorios es que la hernia hiatal encontraba hernia hiatal en 44% de los pacientes, una disrupción de la aplicatura en el 15%, y otras cosas como deslizamiento, torsión o alta presión, que es un
diseño equivocado de la fundoplicatura, localización errada de la fundoplicatura, es decir, fundoplicaturas muy bajas en el cuerpo del estómago, y otras causas distintas. Y el éxito de la cirugía fue variable en los estudios. Algunos reportan 100%, pero probablemente era de esos que vimos que llevan 6 meses de control nomás. A medida que pasa el tiempo de seguimiento de los pacientes, aparecen algunas situaciones en las que puede haber algún tipo de falla. Y la falla de la cirugía puede ser simplemente reflujo que requiera tratamiento. Y tuvieron obviamente complicaciones intraoperatorias, y recordemos que estos eran grupos de expertos, perforación del esófago o del estómago en un 14%, y eran el 76% de todas las complicaciones, porque es que deshacer esos puntos cuando están bien hechos puede ser muy difícil. Sangrado del hígado o del vaso que puede requerir esplenectomía. Imagínense ustedes el lóbulo izquierdo del hígado sangrando constantemente sobre el campo quirúrgico, entonces puede hacer la cirugía muy difícil, y complicaciones posoperatorias en un 16%, casi un 17% que eran relacionadas a hernia incisional, porque estos eran pacientes pediátricos y adultos en cirugía abierta y laparoscópica, retención urinaria, neumonía y otras. Y este es otro estudio también un poquito más viejo de Drysma, que aparece dentro de los estudios de la revisión sistemática que mencionamos en mi charla anterior, en los que había una mortalidad de hasta el 0.9%, con un índice de complicaciones del 21% y un porcentaje de éxito del 65 al 70%. Este es un grupo experto, pero es uno en Francia, pero es un único grupo, no es una revisión de varios grupos. Y fíjense ustedes que no solo hay que hablar de rehacer o no hacer la cirugía antirreflujo, sino que hay casos en que hay que pensar en otras alternativas. Y el paciente debe saber que puede terminar en una esofaguectomía o en una gastrectomía, si la dificultad del procedimiento es muy grande. Y fíjense ustedes que aquí hay un grupo que propone hacer un bypass en YDRU para un grupo específico de pacientes. Pues compararon pacientes con un índice de masa corporal elevado, a quienes les hicieron bypass, y otro grupo de 120 pacientes a los que les hicieron únicamente cirugía antirreflujo, y 7 pacientes a los que únicamente deshicieron la fundoplicatura para quitarles la disfagia. Evidentemente todos mejoraron, todos quedaron mejor que antes, pero vieron que en los pacientes al seguimiento con bypass gástrico tenían factores protectores para el desarrollo de esofagitis y esófago de Barrett, y además un mejor control del reflujo. Evidentemente desviar del estómago el contenido del tránsito intestinal hace que mejore, y sabemos que en la mayoría de los pacientes el bypass gástrico mejora el reflujo. Entonces, probablemente estos pacientes tenían mal indicada la cirugía desde el principio y debieron haber sido sometidos a un bypass gástrico y no a una cirugía antirreflujo desde el principio, pero evidentemente hay pacientes que no lo aceptan y hay cirujanos que no deciden hacerlo de esta manera, pero eso es parte de las conversaciones que hay que tener con los pacientes. En conclusión, la mayoría de los casos, la cirugía antirreflujo, si no hay acalasia, si no hay disfagia y si no hay una complicación importante del reflujo, se puede manejar sin cirugía, y esto puede ser deseable en ese grupo de pacientes en que el riesgo puede ser muy alto, pero cuando tenemos hernias hiatales gigantes, cuando tenemos disfagia o un reflujo severo, pues es lo que hay que considerar, sabiendo que la cirugía tiene riesgos muy importantes y que la decisión de reintervenir por todas las implicaciones que tiene deben ser tomadas con un paciente bien informado y con un paciente que sepa que la cirugía puede volver a fallar. Y esta sí es absolutamente cirugía de expertos. Muchas gracias.